este rato de charla con nuestro invitado especial, Stefan Hausner. La idea es que apaguéis todos vuestros teléfonos móviles para que no haya ningún tipo de interrupción en este rato que vamos a compartir. La idea también es que lo que vamos a hablar lo vamos a hacer de una manera muy pausada, porque Stefan, aunque comprende el castellano, si hablamos rápido le resulta más difícil seguirnos. Por ese motivo, también aquí a mi lado, Verónica, que me acompaña, Verónica Munguiña, va a ser traductora de las cosas que diga Stefan, que lo hará en inglés, hablará en inglés, así que algunas personas del público podréis seguirlo cuando él intervenga. Y si alguna persona del público luego hace una pregunta, o yo mismo, y Stefan hay algo que no comprendió, Verónica lo va a traducir simultáneamente. La idea es que inicialmente mantengamos una conversación con él y a continuación, probablemente un poquito que hayamos transcurrido la mitad del intercambio, vais a participar vosotros también como público. A Stefan le gusta mucho esa idea y a nosotros también. Así podremos interactuar un poco entre todos. ¿De acuerdo? Bueno, dicho esto, le paso el micro a Verónica. Buenos días y bienvenidos. Por favor, os vamos a pedir que toméis notas de las preguntas que vayan surgiendo a la medida que Stefan va a ir explicando y va a ir hablando, y que sean preguntas lo más claras y concretas posible, más que explicaciones, preguntas, y lo más claras y concretas posibles para que él pueda responderle a varios de vosotros. Entonces me toca presentarte. Bueno, sería muy largo, presentar a Stefan sería muy largo. Voy a contar un poco lo que ha significado para mí y que esto es mucho, ¿no? Ya me emociono, empiezo ya me emociono. Bueno, deciros que ha sido uno de mis maestros. Yo volví a hacer yo emigré de Uruguay a España, había hecho la formación en Buenos Aires y la repetí, la volví a hacer en Barcelona. Y uno de los profesores, una de las personas que vino a hacer uno de esos talleres fue Stefan. Y la verdad que me gustó mucho, me impactó, me gustó mucho tu forma de trabajar, como lo simple que hace lo complejo. Esto me impactó mucho, ¿no? Como trabajos muy complejos, muy finos, muy sutiles, y que los haces como muy simples. Parece como si es muy sencillo lo que haces cuando desde mi mirada es complejísimo. Entonces ya en ese año, que fue en el año 2003, ya en Barcelona con estos talleres, y luego fue toda una temporada en Benruit, que es un pueblo de Alemania donde nos juntábamos de diferentes países, y año tras año
como hay otros consteladores que igual algún año me lo saltaba, porque también había muchos talleres, una semana intensiva con muchos talleres simultáneos. Y yo cada año, al menos Estefan, iba. Alguno de sus talleres iba seguro. Y luego poder compartir también esos momentos fuera de los talleres, como de amistad, como de compañerismo, de confianza. Y ya la guinda del pastel fue en el año 2012. Yo tenía que tomar una decisión de sí o no a la maternidad, a mi maternidad. Y en el caso que fuese sí, coger fuerza para ser mamá. Y ahí es donde me emociono porque me fui a casa de Estefan. Él tiene un centro muy bonito en el sur de Alemania, cerca de Austria. Un lugar de trabajo hermoso que tienes allí. Y entonces yo me fui y fue como una inspiración. Ver una familia con 6 hijos. Verlos trabajar, verlos ahí a todos juntos. Yo poder hacer mi trabajo y internamente ver si era un sí o era un no a la maternidad. Y fue un clarísimo sí, cogí muchísima fuerza y en el 2014 nació Chloe. Entonces, bueno, que me gusta mucho que estés aquí, que te lo agradezco mucho, que tienes un lugar maravilloso donde trabajas y que tu familia fue una inspiración para mí. Now I also need a tissue. Con traducción es difícil. Bueno, no manejo, gracias. So, thank you very much for your words, Veronica, and thank you very much for your invitation to here. I'm really deeply touched because I think, I mean, I've worked in more than 50 countries so far, but there's no one, Spain is clearly the country outside of Germany where I have worked the most. Que muchas gracias por mis palabras, que se siente muy tocado también, y que España es el país de todos los que trabajan, que con Alemania es donde más viaja, donde más trabaja y donde más está. And arriving here yesterday, I saw so many faces that I knew. Y que ayer llegó y vio muchísimas caras conocidas. And please apologize, I do not know where to put, most of you, I do not know where to put them. But I feel very familiar here and I feel como en casa. Y que muchas personas no conocen sus caras, pero no recuerdan quiénes son y que se siente como en casa, que se siente muy familiar aquí. Maybe most of you know that I have been very close to Bert Hellinger. La mayoría sabe o debe saber que él ha estado siempre muy cerca de Bert Hellinger. And when Bert Hellinger was the first time in Barcelona, when he came back home, I was in his house. Y cuando que él ha estado en casa de Bert Hellinger, he said to me, Stefan, I was in Barcelona, it was fantastic. Hellinger le dijo, Stefan, he estado en Barcelona y ha sido
fantástico. I invite you next time to join. Te invito a que la próxima vez te unas. And so I said to him, what was so fantastic? Y entonces le pregunté qué es lo que ha sido tan fantástico. He said, you know, the Spanish people, they cannot behave. Ya saben que las personas españolas no se comportan. They moved without permission. Se mueven, representando, se mueven sin permiso. And the interesting thing was, the movements they showed were movements of solution. Y lo interesante es que estos movimientos que mostraban y que hacían eran movimientos hacia la solución. Because you need to know, before the time in constellation work in Germany, Bert Hellinger put everything into order. Porque en las constelaciones en Alemania, Bert Hellinger es el que hace los movimientos, el que pone la configuración en orden. In Barcelona it didn't work. En Barcelona no funciona así. And this was actually where he changed when he changed the name from family constellation to movements of the soul. Y que esto lo llevó a cambiar el nombre de constelaciones familiares a movimientos del alma. So, as far as I understood, you had a deep impact on him and his life. Que hasta donde él sabe, esto ha tenido un gran impacto en él y en su vida. And in consequence, you had a deep impact on my life. Because it was actually, for me, also the first time to be in the peninsula. Y que esto también tuvo un gran impacto en su vida y que fue la primera vez en la península. When I arrived in Barcelona, I felt like at home. Y cuando llego a Barcelona me siento como en casa. I never learned Spanish from the books and Yo nunca he aprendido español de los libros, but I think there is a special connection and it was easy for me to take in. pero creo que hay una conexión especial y que ha sido fácil para él irlo interiorizando. So I'm very happy to be here now and to share what I have experienced in the last, let's say, 30 years in constellation work. Estoy muy contento de estar aquí y de poder compartir lo que he aprendido en los últimos 30 años con mi trabajo de constelación. To be honest, I do not know if my life is better now. Para ser honesto, no sé si mi vida es mejor ahora. Before I got in touch with constellation work, I had a very quiet life. Antes de estar en contacto con el trabajo de constelaciones tenía una vida muy tranquila. I had my practice for homeopathy, worked 5 mornings a week. Every afternoon I went to swim in the lake. Antes del trabajo de constelaciones tenía mi práctica de homeopatía, trabajaba las 5 mañanas, 5 días a la semana en la mañana, y por la tarde me nadaba en el lago, en un lago en su casa. Having coffee and enjoying the afternoons with the family. Tomaba café y disfrutaba de la familia. Now I think I work 14 hours a day. Ahora creo que trabajo como 14 horas al día.
estoy más viajando que en casa. But it was very clear from me from the beginning that this is the path. Pero está muy claro para mí, desde el comienzo estaba muy claro que este es el camino. And so I'm looking back to 30 very rich years. Entonces miro atrás y hay 30 años muy ricos. Even though it was not always easy, I would not want anything to be different. Y aunque hay momentos en los que no ha sido fácil, no cambiaría nada. No cambiaría nada. So, let's start, no? Yeah. Okay. Thank you very much. Muchas gracias, Estefan. Me siento muy conmovido, impactado por todo lo que nos está compartiendo. Y hay una curiosidad. Mi primera constelación, por allí en el 2003, la hice contigo. Y bueno, aún sigue teniendo efectos en mi vida. Y todos han sido muy, muy constructivos y valiosos. Gracias. Vamos a intentar dialogar a partir de lo que surge. Y al escucharte, me llamó la atención lo que nos acabas de contar, porque parece un contrasentido, algo extraño respecto de lo que se considera que es la salud. Tú explicaste cuál era tu forma de vivir y cómo cambió, y que finalmente dijiste que era el camino que te había llevado a estar donde estás. Sin embargo, hoy en día, según la manera de entender la salud de una forma convencional, sigue habiendo disputas de cómo hay que vivir y cómo hay que actuar para estar mejor. Y a veces eso provoca un conflicto, visto desde las constelaciones familiares, especialmente cuando tenemos en cuenta aquello de integrar todo lo que vivimos tal y como es. ¿Ha habido algún cambio o alguna evolución que tú hayas experimentado en este tiempo entre lo que es la medicina o la manera de entender la salud de manera convencional y tus propias investigaciones en el tiempo? I think I got it. Well, you see, for me, it was very easy to move into constellation work because I always came from holistic medicine. Para mí ha sido muy fácil moverme al mundo de las constelaciones porque venía del mundo holístico. So when today we talk about systemic medicine, it's just a modern word for holistic medicine. Entonces, cuando ahora se escucha de medicina sistémica, es como hablábamos antes de medicina holística, sería lo mismo. For me, today, health is the ability to respond. Para mí en este momento la salud es la habilidad de dar una respuesta, de responder, la habilidad de la persona de responder. And for me, a constellation today is nothing else than an answer to a question.
Y para mí ahora una constelación no es nada más que la respuesta a una pregunta. So we are constantly exposed to viruses, bacteria, environmental toxins, parents, partners, and everything is asking for an answer. Everything is asking for a response. Estamos permanentemente expuestos a virus, a bacterias, a los padres, a las parejas, a toxinas, y que a todo esto tenemos que dar respuesta. And in that way, constellation work from me, or setting up or doing a constellation for me is key to find an adequate answer. Y que para él hacer una constelación, hacer constelaciones es clave para encontrar una respuesta adecuada, apropiada. Especially where we have the feeling that the answer that we are living is not helpful. Sobre todo cuando sentimos que las respuestas que estamos dando no son saludables. Because with a lot of topics we are very flexible, which I would say we are healthy. Que frente a muchos temas somos saludables, damos buenas respuestas. And sometimes we all make the experience that we are in a situation and we kind of shrink. Y que a veces hay situaciones en las que nos encogemos. Which probably is connected to a state of being overwhelmed. Que posiblemente está conectado a que estamos sobrepasados, que esa situación nos sobrepasa. Which means we are in a trauma response. Which means that when we shrink, we are in a trauma response. Lo que significa que estamos dando respuesta desde el trauma. Cuando nos encogemos, entonces respondemos desde el trauma. And if this gets chronic, of course, we end up with symptoms at some point. Y si esto se cronifica, acabamos con síntomas. De un momento que tenemos los síntomas. In that way, I would say holistic medicine without constellation work is not possible. Y desde esa mirada, la medicina holística sin el trabajo de constelaciones no sería posible. Or let's say without including the family. También podríamos decir sin incluir a la familia. No sería posible. No sería posible sin incluir a la familia. Was this an answer to your question? Yes. Y le pregunta si esto le ha contestado la pregunta. Entonces te pregunto yo en español y luego si necesitas te lo traduzco. Entonces, ¿qué es lo que te movió a ti a poner el foco en constelaciones trabajando en tu práctica como homeópata? ¿Qué te movió a ti a mover el foco y qué te mueve hoy a trabajar con constelaciones? Well, as I said already, my insight, my deepest insight in the first workshop with Bert Hellinger was that you cannot reduce an illness to a personal phenomenon. La primera comprensión que tuve cuando trabajé con Bert Hellinger es que no podemos reducir
el síntoma. Que no podemos reducir la enfermedad a un problema personal, que no podemos decir que la enfermedad sea solo un problema personal. One of the first questions, especially when we work with families where children are sick, is who is the client? Lo primero, cuando trabajamos con familias donde hay niños con enfermedad, la pregunta es ¿quién es el cliente? The child shows the symptom, but the client is the father or the mother, very often. Muy frecuentemente el niño es la persona enferma, el que tiene los síntomas, y el cliente, la madre o el padre. O sea, esto refiere a la madre o al padre. Client in the sense of who needs to change. Cliente en el sentido de quién necesita hacer un cambio. And my experience is also that in terms of symptoms, usually we work with the inner child. Mi experiencia también es, my experience also is that usually when we work with illness and symptoms, we work with the inner child of the client. Porque cuando trabajamos con los síntomas y con la enfermedad, estamos trabajando con el niño interior de la persona. In my constellation workshops, most participants are adults. En mis talleres la mayoría de los participantes son adultos. As long as they don't sit in the client's chair. Hasta que se sientan en la silla donde se sienta el cliente para constelar. Because my experience is also that there is a deep connection between the symptom and an unfulfilled childish longing. Y por su experiencia hay una conexión muy profunda entre los síntomas y la necesidad del niño interior, que está sin completar. Esa necesidad del niño interior está incompleta. Because I have seen many solutions in constellations where the symptoms, the representative of symptoms moved out of the constellations, they have a feeling I'm in standby, for example. Y hay muchas constelaciones en donde ha visto que el representante de los síntomas se aparta, es como si quisiera salir, que se siente fuera del sistema. And the clients after the constellation workshop felt better, the symptoms kind of withdrew. Y la persona luego se siente mejor, los síntomas bajan. And after a while they came back. Y después de un tiempo los síntomas reaparecen. I always ask myself, should I have gone further back in the history of the family? Or is a personal step of the client missing? Y cuando esto ocurre, que los síntomas reaparecen después de un tiempo, él se pregunta, ¿debería haber ido más atrás en la historia de esta familia? ¿O es un paso que tiene que hacer la persona? And usually the difficulty usually is to let go the unfulfilled childish longing. Que se encuentra muchas veces que la dificultad es dejar ir, soltar a ese niño interior insatisfecho. Because in the entanglement we feel close to our family. Porque con esa vinculación, con esa dinámica que vincula, sería un entanglement, la persona se siente perteneciente, cerca, perteneciente y cerca. In the
entanglement, we feel close to our fathers or close to our mothers. This is kind of the Peter, eine sekundäre Krankheitsbildung. La ganancia secundaria de la enfermedad. Los efectos secundarios de la enfermedad. Los beneficios de la enfermedad. You asked me what was my drive in the beginning and if it has changed. Me habéis preguntado cuál ha sido mi motor, lo que me ha movido al comienzo y los cambios. Well, in the beginning, my question has always been, how can I help the client to survive the family of origin? Y al comienzo la pregunta para mí siempre era ¿cómo puedo ayudar al cliente a sobrevivir a su familia de origen, con su familia de origen? Today I come from a different place. Today my question is, Y ahora siento que estoy en otro lugar. Ahora mi pregunta es how can I support the client to live an adequate response to the family situation so that the whole system can come to a new layer of consciousness? ¿cómo puedo? Mi pregunta ahora es ¿cómo puedo apoyar al cliente a que tenga una respuesta apropiada y que el sistema pueda avanzar y como a un siguiente nivel, a un nuevo nivel de conciencia? I always in the beginning I understood that it's about entanglement and liberation. Al comienzo entendí que se trataba de un tema de vinculación y liberación. No sé, Peter, si hay otra traducción para entanglement. Enredo. Enredo, vale, si se trata de enredos y liberación. And of course I've done all these rituals that we do, like bowing down, giving back, in order to get out of the entanglement. ¿Y qué es lo que se necesita para salir del enredo? We did all these rituals. Y hacemos todos estos rituales como para salir del enredo. Inclinarse, Y bowing, inclinarse, giving back. devolver. In a way, I always had my doubts whether it's working or not. Siempre tengo dudas de si funciona o no. In my process of let's say evolution in the work, at some point there was the sentence within me, y a lo largo de mi evolución con este trabajo hay algo que ha estado siempre dentro de mí. entanglement can be resolved if there is one person in the family who has the freedom and the courage to open the heart for everything that has happened and for everybody who belongs. Es que el enredo
se puede solucionar si hay alguien en la familia con la fuerza y con el coraje de abrir el corazón a todo lo que ha sucedido en esa familia y para todas las personas que forman parte de la familia. And when I heard myself saying this sentence, I remembered Bert Hellinger. Cuando me escucho a mí mismo diciendo esta frase, recuerdo a Bert Hellinger. Because Bert Hellinger said, the first thing that I do is when a client is sitting next to me, I open my heart. Que Bert Hellinger decía, lo primero que hago cuando una persona se sienta a mi lado es abrir mi corazón. I open my heart for this person and for the family of this person. Y abro mi corazón a esta persona y a la familia de esta persona. So maybe this is the healing movement. Y quizás sea este el movimiento sanador. Maybe the rest is just the story. Quizás el resto sea solo la historia. En esta evolución que nos compartes, ¿qué lugar ocupa lo espiritual? Lo digo especialmente a partir de lo que en algún momento provocó conflicto entre las llamadas viejas constelaciones y las nuevas constelaciones. Incluso hoy en día hay personas que las reivindican cuando ofrecen su trabajo diciendo que se dedican a las nuevas constelaciones. ¿Y qué lugar ocupa lo espiritual? Aunque implícitamente lo que nos has compartido está, pero me gustaría que explicaras un poco cuál es tu posición al respecto. A few months ago in a workshop in Holland, I heard myself saying, Hace unos meses en un taller en Holanda me escuché a mí mismo diciendo, the scary thing about systemic, the scary thing about radical systemic work is that it's not about you anymore. The scary thing. Lo que nos puede asustar del trabajo con constelaciones, del trabajo sistémico, es que ultimativamente no se trata de ti. It's not about you anymore. It's not about the person anymore. Es que no sea algo que te refiere a ti, o sea, que no sea un trabajo personal, que no sea más un trabajo personal. So when it's not about the person anymore, you are in the spirituality. Entonces, cuando no se trata ya más de la persona, entonces estamos hablando de espiritualidad. I talked already about the connection between health and responsibility. De todo el tiempo habla de salud y responsabilidad. And I wondered if we as human beings
are responsible or have a responsibility what it truly is. Y que se pregunta si nosotros como seres humanos tenemos una responsabilidad o no, y cuál sería. ¿Cuál verdaderamente sería? What is my responsibility here, for example, in this situation? Well, my only responsibility from my perspective is to be present. Se pregunta cuál es mi responsabilidad, por ejemplo, ahora aquí, en esta situación, ¿no? En este teatro, aquí en las jornadas, y que su responsabilidad es estar presente. This is the only thing I have to offer. Esto es lo único que tengo para ofrecer, el estar presente. So the only thing I have to offer is an open heart. Y lo único que tengo para ofrecer es un corazón abierto. I have seen constellations where nothing was in place. Y he visto constelaciones en donde nada estaba en su lugar. 3 or 4 generations of a family, everybody has been alone. 3 o 4 generaciones de una familia y las personas todas solas. The representatives, of course, have been alone. Nothing that belonged together could relate. Y que los representantes de esas 3 o 4 generaciones estaban solos, separados y que no se relacionaban, nada podía conectarse. You didn't know where to start with a reconciliation. Entonces no se sabía dónde comenzar con una reconciliación. So I said to the client, this is your family. Entonces le dije al cliente, esta es tu familia. And the only adequate response for you is to open your heart. Y la única respuesta apropiada que puedes tener es abrir tu corazón. And I saw it in constellations, and that when clients have been able to do that, suddenly a movement started in the constellation, and everybody came into his or her place. Y él ha visto que cuando el cliente es capaz de hacer este movimiento de abrir el corazón, de repente surge un movimiento en la constelación y las personas se colocan en un lugar. So there are no solutions in constellations. There are just solutions within the client. Entonces las soluciones no están en la constelación, las soluciones están en el cliente. And when the solution is to open the heart, your heart becomes the place of transformation. Y cuando el cliente es capaz de abrir su corazón, el corazón se convierte en el lugar de transformación. El corazón del cliente es el lugar de transformación. So once you realize that the history of the family is alive in yourself, entonces cuando el cliente se da cuenta de que la historia de su familia está viva en su corazón, en la persona, there are only 2 possible answers. hay solo 2 respuestas posibles. One answer can be, what has my allergy to do with my grandmother? Una respuesta es que tiene que ver mi energía con la energía de mi abuelo. Mi alergia
con la alergia del abuelo. What has my life to do with the destiny of my grandfather? ¿Qué tiene que ver mi vida con el destino de mi abuelo? So I can say no, or I can say yes. Y ahí puedo decir que no o puedo decir que sí. I can try to get away of the story of my family, or I can make myself available for the place of transformation. Yo puedo rechazar la historia de mi familia o puedo encontrar un lugar en mí de transformación. I can make myself available. Puedo convertirme a mí mismo, estar yo disponible como para la transformación. When I make myself available for this, it's not anymore about my ego. Pero cuando yo me vuelvo disponible, me pongo en un lugar de disponibilidad para esa transformación, entonces ahí deja de tener que ver con mi ego. It's a spiritual movement. Es un movimiento espiritual. It's not about me as a person anymore, it's transpersonal. Porque no se trata de mí personalmente, ya no se trata de mí personalmente, sino hay una transformación. Es transpersonal. Ya es transpersonal. And there's another aspect that for me connects with spirituality. Y hay otro elemento que para mí conecta con la espiritualidad. Because systemic thinking renounces in creating long cause and effect chains. Relax. El pensamiento sistémico renuncia al pensamiento de que hay largas cadenas de causa y efecto. Okay, now I'm in Spanish. Systemic thinking acknowledges that there are infinite cause and effect connections happening in the same time. El pensamiento sistémico dice que hay infinitas conexiones ocurriendo al mismo tiempo, cadenas de conexiones de causa-efecto ocurriendo al mismo tiempo. So radical systemic thinking leaves the time, die Zeitachse, leaves the time. The axis, also el eje del tiempo. Entonces el pensamiento sistémico entonces renuncia a un eje de tiempo. So we end up in the same time or in timelessness. Entonces estamos como en una atemporalidad. La línea del tiempo no tendría sentido con el pensamiento sistémico, habría una atemporalidad. So when we talk about timelessness, the question is, what is the past? Entonces, cuando hablamos de atemporalidad, la pregunta es, ¿cuál es el pasado? Maybe the past is not what has happened. Maybe the past is what is unresolved. Entonces, quizás el pasado no es lo que ha ocurrido, sino que el pasado es lo que no está resuelto. Maybe the past is a gestalt that is not yet closed. Entonces, quizás el pasado sea una gestalt abierta, que no ha sido cerrada. And what we experience in constellations, Y lo que experimentamos en constelaciones, the unfulfilled is longing for fulfillment. es que lo incompleto quiere ser completado. And I can say, no, that's not my job. Yo puedo decir, no, ese no es mi trabajo, I'm not interested. no estoy interesado, Then I end up in repetitions. y entonces acabo con círculos que se repiten,
Or I can say, okay, I make myself available for the fulfillment. Puedo decir, ok, yo me pongo disponible, estoy disponible para completar lo incompleto. And the experience is when I make my heart available for the fulfillment of a process, a new creative process can start. Entonces tengo que poner mi corazón disponible para completar y ahí que comience un proceso. Life can continue. La vida se puede continuar. Y la vida continúa. Es curioso lo que nos estás compartiendo, porque pensándolo desde un enfoque de la salud, o incluso un enfoque psicoterapéutico, humanista y transpersonal, muchos de los aquí presentes y algunas personas que aquí no están coincidirían plenamente con lo que estás diciendo. La diferencia estaría en el aporte sistémico-fenomenológico de las constelaciones. Yo agregaría una parte que tú la incluyes, que es lo relacional. Y curiosamente también hay un enfoque sistémico relacional, con lo cual hay una coincidencia en parte entre ambos enfoques. Entiendo lo espiritual, lo de abrir el corazón, tal como tú lo dijiste. Sin embargo, a partir del camino que transitó en su último recorrido Bert Hellinger, cuando incorporó los movimientos del espíritu y necesitó realmente marcar una diferencia a través de la ciencia Hellinger, él puso el acento en una forma particular de llevar a cabo una constelación y es algo que muchas personas necesitan reivindicar y apoyarse en ello. Para ti, ¿cómo es esto? How do you read that? What I think he's talking in the two ways in which constellation has been done by Bert Hellinger, the old way and the new way, and how is that for you? And how do you read the new way? My problem is that I'm coming from the old way of constellations. Mi problema es que yo vengo de la antigua forma de hacer constelaciones. I had a very moving farewell with Bert Hellinger in Sevilla, in the Congress. 2006. Y en el 2006, I had a very nice farewell with Bert Hellinger in 2006. farewell. Sí, fue congreso de Sí, pero farewell, Peter farewell. Despedida. Despedida, ok, despedida. Que en el año 2006 hubo un congreso en Sevilla, que aquí los tres estuvimos, y que él ahí tuvo como una despedida. When I'm traveling and doing and I do my workshops, Y cuando viajo y hago mis talleres, every now and then I hear that I am one of the facilitators who quote Bert Hellinger the most. él cree que es uno de los facilitadores que más menciona y hace referencia a Bert Hellinger. Que citas hace referencia. Because I can say I learned everything from him. Porque él cree que he aprendido casi todo de él. Done about 70 workshops with him from 1993 to 2006.
porque hizo muchísimos, más de 70 workshops desde el 1993 hasta el 2006. And in 2006 I had the feeling that I have to move on. En el año 2006 él sintió que tenía que hacer un movimiento, que moverse. So I said goodbye to him, and since then I haven't seen him again. Y en el año 2006 se despidió y desde entonces no lo vi más. So when you refer to the new constellations, it's difficult for me because I don't have a reference. Entonces cuando habláis de las nuevas constelaciones es difícil para mí porque no tengo referencias. I'm very clear there. Yo estoy muy claro en ese lugar. En ese lugar. But you talked about the relational aspect, no? War da nicht noch was? Du mencionaste el aspecto relacional, Adrián. In Bezug auf das Neue, ne? Ist nicht klar, was meinte. Ah, okay. El aspecto relacional. El aspecto... No, quiero decir que, por ejemplo, trabajando desde un enfoque de la terapia familiar, sistémica, relacional, se tienen en cuenta los mismos aspectos que tú mencionas, exceptuando lo fenomenológico. Sin incluir lo fenomenológico, o sea, no se trabaja como trabajamos con las constelaciones familiares. Sin embargo, todo lo que explicaste de la actitud, el síntoma, la apertura, la disposición de la persona a reconocer lo que tiene que hacer para seguir el propio camino de su vida, etc., está presente, no hay apenas diferencia. A mí me alegra escucharlo porque me permite integrar aún más lo que ya sé y con lo que trabajo. Y también me alegra escuchar tu posicionamiento respecto de Bert Hellinger. Yo estuve presente y recuerdo que Bert necesitó hacer un gesto integrador con todas las personas que estaban allí, que lo estabais acompañando, pero luego cada uno de vosotros, Hugh Borsman, Joan Garriga, etcétera, dijeron sus diferencias y en qué lugar se colocaban respecto a Bert. Incluso tú llegaste a decir, yo no tengo la edad de Bert, no sé qué me va a pasar cuando tenga los años que tiene ahora. Fue uno de tus comentarios. Okay. Gracias. Bueno, ¿quieres preguntar algo? Yo quiero exprimirte lo máximo posible. Por esto estoy aquí. Por eso es como que voy a la pregunta. Y es, con tus 30 años de experiencia, has hablado de dos cosas fundamentales para los facilitadores, para los que somos facilitadores. Presencia, abrir el corazón. Y también entiendo que para el cliente. ¿Qué otras recomendaciones le darías a los facilitadores, a los que somos facilitadores? Además de tener presencia y de abrir el corazón. ¿Algunas cosas que nos recomendarías? A los que se están formando. Sí, y a todos los que os estáis formando también, queréis serlo. I mean, constellation work is fantastic. No se falta la lección.
sometimes it's even, and it has its magic. Y tiene su magia, ¿no? Pero de mi punto de vista, el trabajo de constelaciones también tiene problemas. And one problem in constellation work is you can set up everything and you always have a result. Y que uno de los problemas que encuentra con constelaciones es que todo se puede configurar y que siempre hay un resultado. In terms of a problem and a question, I am a fan of Albert Einstein. Y que en cuanto a resultados, él es un fan de Albert Einstein. Because Albert Einstein dice, si tengo un problema y tengo 1 hora de tiempo, uso 59 minutos para encontrar la pregunta adecuada. Because only the right question withholds the answer. Porque solo la pregunta adecuada contiene a la respuesta. Bert Hellinger said there are no wrong constellations. Hellinger decía que no hay constelaciones equivocadas. And that's true because when you set up enough representatives in the room, at some point everybody will find its place and will be happy. Y que es cierto porque si ponemos muchos representantes en una sala, va a pasar un tiempo y en algún momento se van a recolocar y van a encontrar su lugar. Now the question is it really helpful? Is it really leading forward for the client? Pero la pregunta es si esto ayuda, si esto va a ser un movimiento sanador para el cliente. As I said before, for me a constellation today is an answer to a question. Como dije antes, para mí una constelación hoy es una respuesta a una pregunta. Because when I set up my knee pain today and put it in the context of the family, maybe the father looks outside and the mother is present. Porque si en una constelación pongo un dolor de rodilla, quizás el papá mira hacia otro lado y la mamá está presente. And the next day I set up my headache and the mother looks outside and the father is present. Y al día siguiente constelo un dolor de cabeza, igual es la mamá la que mira hacia afuera y el padre es el que está presente. The only solution for this is the constellation is connected to the question. La única solución es si la constelación está conectada a la pregunta. This is what I saw and this is what I trust. Esto es lo que he visto y en esto es en lo que confío. But the problem is when you work with wrong questions or when you work with 3 questions at the same time. Pero el problema está en si trabajo con la pregunta equivocada, si hago una constelación con la pregunta equivocada o con 3 preguntas al mismo tiempo. Or when you throughout the process change the question. O si a través del proceso de la constelación cambio la pregunta. So, constellating is simple. Entonces, hacer una constelación es fácil, es simple. Finding the right question is the tricky. Encontrar la pregunta apropiada, esto es lo sutil, lo tricky, lo difícil. So this is one challenge. And there's another problem in constellation work.
Ese es uno de los retos para los facilitadores. Y otro de los retos, there's no constellation facilitator who knows what he or she is doing. es que no hay ningún facilitador de constelaciones que sepa lo que está haciendo. Because this phenomenon of representative perception we cannot explain. Porque este fenómeno de la percepción de los representantes no lo podemos explicar. If I ask you to represent my mother Si te elijo a ti para que representes a mi madre, in a constellation, it's obvious that you feel like her, es obvio que te sentirás como ella, move like her, maybe you say the same sentence like her. te mueves como ella, quizás digas alguna frase que ella dice. But for me, as the facilitator, only one thing is clear. Pero para mí como facilitador, solo una cosa está clara, You are not my mother. no es mi madre. It's the only thing that is really, really clear. It doesn't even work with fathers. No? Esa es solo una de las cosas que tengo claras. Y que también funciona con los papás. It doesn't work with fathers. But this is clear. And I think this is one of the most important things from my perspective today to acknowledge. Esta es una de las cosas que en este momento, desde mi perspectiva, hay que tomar conciencia. That we do not know what a constellation is, and we do not know how it works. Que no sabemos lo que es una constelación y que no sabemos cómo funciona. This is not a problem. Y esto en sí mismo no es un problema. It is only a problem when I put the constellation in the center of my work. Esto es un problema si el facilitador pone a la constelación en el centro de su trabajo. Because like in trauma therapy, we know the trauma is not outside, it's inside. Porque igual que en el trabajo con trauma, sabemos que el trauma no es algo externo, sino interno. So in constellation work, for me, it's the same. The constellation outside is not the relevant thing. En el trabajo con constelaciones es lo mismo, la constelación que está fuera de la persona no es el centro. The only important thing is how is the client responding to what he or she is experiencing. Lo que importa es cómo está el cliente respondiendo, dando respuesta a lo que está experimentando con la constelación. We do not know if the constellation is true or not, No sabemos si la constelación es verdad o no, and it's irrelevant. y esto es irrelevante. Only important is what is the answer, what is the response of the client to what he or she is experiencing. Lo único verdaderamente importante es la respuesta que está dando, lo que está experimentando el cliente y la respuesta que está dando el cliente a ese proceso que vive con la constelación. I mean, saying this is simple. It sounds simple. Decir esto suena fácil, simple, y parece simple, But when you look into the field of constellation facilitators, pero cuando vemos en el campo de los facilitadores de constelaciones, you can ask yourself how much attention is in the constellation and how much attention is with the client. podemos preguntarnos cuánta atención prestan a la constelación y cuánta atención prestan al cliente. This, for me, is one of the most important things in teaching us. Y para mí este es uno de los puntos más importantes también cuando doy clase. To bring the focus to the client. It's about the client, it's not about the constellation. Traer el foco al cliente y que si estamos trabajando y se trata del cliente y no de la constelación. Es como te conocí trabajando.
escucho no ha variado nada. Bueno, habrán variado muchas cosas a través de tu experiencia profesional. Un matiz, y luego le damos paso al público. Algo diferente. Cuando hablaste de los rituales que hacemos en constelaciones, creí entender que no estabas seguro de su efectividad y de su importancia en el propio proceso de una constelación. ¿Podrías explicar un poco más tu punto de vista sobre esto? I have no idea. Por supuesto que no tengo ni idea. But I think the challenge is to find the right moment to stop the process. Y que cree que es muy importante encontrar el momento apropiado para parar. And the question is the process empowering the client or not? Y la pregunta es si el proceso está empoderando al cliente o no. And I can imagine that sometimes when you work with, let's say, those rituals, no? Y que muchas veces cuando se trabaja con estos rituales, some clients leave a constellations with the feeling that, okay, I have done my work. muchos clientes se quedan con la sensación de que he hecho mi trabajo. And I don't trust in that. Y yo no creo en eso. So I would say today I end constellations more and there's still something open. Y cada vez más cierro una constelación dejando algo abierto, que el proceso continúe, que quede abierto. In the constellation. En la propia constelación. In the same time, I work with the body of the client. Y al mismo tiempo trabajo con el cuerpo del cliente. And of course, there's always, like in trauma therapy, there's always an opening up. Igual que en el trabajo con trauma, siempre hay algo que se abre. And then there's a closing down, of course. Y que va a tener que ser cerrado. But as a facilitator, you do not need to make the whole process. Como facilitadores no necesitamos hacer todo el proceso. You open up the body, you resource enough that the client can do the rest for him or herself. Como facilitadores abrimos el proceso y damos las herramientas para que el cliente pueda hacer el círculo, pueda cerrar. I think this brings more sustainable solutions. Y que esto da soluciones más sostenibles. I mean, I am in, since 25 years, I am in an intervision group. No? Y que por hace 25 años que estoy en un grupo de intervención. De supervisión. Intervisión, porque somos todos colegas. Intervisión. There's Marianne Franke, there's Guni, Laszlo, I am the youngest. Soy el más joven, con Guni,
mucho a Mariano Frankel, que es el mejor. And we look at our own things and exchange, and yeah, it's nice. 3 times a year, 3 days. 3 veces al año, durante 3 días, se juntan y trabajan temas de ellos. And we did a constellation. I was a representative. E hicimos una constelación en donde yo fui representante, I sat on my chair, me siento en la silla, and within me the sentence was, systemic constellation work and solution is not compatible. y adentro de mí me vino que el trabajo con constelaciones sistémicas y la solución no es compatible. So I thought, strange sentence. Pensé que frase extraña me viene a la cabeza, I thought it is a solution-orientated approach. porque es un abordaje orientado a la solución. I shared it with the colleagues, Lo compartí con los colegas and Marianne said, Stefan, it's logic. y Marianne le dijo, Stefan, es lógico. It's not about solution, No se trata de soluciones, it is about acknowledging what is. se trata de reconocer lo que es. And in that way, I would say, sometimes it's more effective to acknowledge something what is, Y muchas veces es mucho más sanador reconocer lo que es, reconocer algo tal cual es, stop there, y frenar ahí, detenerse ahí, and not doing a ritual of solution. y no hacer un ritual de solución. And I know Y yo sé that I have a tendency to talk a little bit provocative. que tengo una tendencia a hablar de forma provocativa, un poco provocadora. Because for me it's not about the words, Porque para mí no se trata de las palabras, for me it's about initiating a movement. para mí se trata de iniciar un movimiento. So don't believe everything I say. Entonces, por favor, no creáis en todo lo que digo, Just enjoy the movements. solo disfrutad de los movimientos. Me gustaría hacer una pregunta más y ya damos paso a las preguntas del público. Y es, ¿qué conexiones encuentras, si es que encuentras algunas, entre el trabajo de Thomas Hoover y las constelaciones? Porque sé que has estado los últimos años bastante activo con Thomas Hoover. Well, of course, the big connection is el objetivo, no? The collective trauma. Y para mí la gran conexión es el objetivo, que es el trauma colectivo. You heard me say we do not know what we do Me habéis escuchado decir, no sabemos lo que hacemos in constellation work. con el trabajo de constelación. But of course, we're doing body work, Pero por supuesto que estamos haciendo trabajo corporal and we do trauma work. y estamos haciendo trabajo con trauma al hacer constelación. And I think, from my perspective today, there are always many layers of constellation work also. It's very clear. Y que desde mi mirada hoy que hay muchos labels, como muchos niveles, capas, como capas en las diferentes constelaciones y formas de hacer constelación. There are different ways of applying. There are so many ways of applying constellation work in general. Muchas formas diferentes de aplicar el método de constelación. But of course, coming from medicine, Pero para mí, viniendo de la medicina, when you come from psychology, o cuando vienes de la psicología, you need to include the body. necesitas incluir el cuerpo. Usually,
behind all issues, there's a trauma. Y habitualmente detrás de todos los issues, los problemas, los temas a tratar, There's a trauma. hay trauma. And it's about healing trauma, Entonces se trata de sanar trauma, whether it's personal or transpersonal. sea personal o transpersonal. And trauma basically means overwhelmment, Que el trauma básicamente significa estar desbordado. trauma basically means you lose your creativity, Y que el trauma significa también que pierdes tu creatividad. so you survive instead of living. Entonces sobrevives en lugar de vivir. One principle for me in the work is trying to find out where is the fixation and how can I bring movement to the fixation. Y para mí parte del trabajo es ver dónde está la fijación y cómo mover esa fijación, cómo abrir el movimiento. And here again you're in the trauma, because when you're in the trauma you cannot move. Y aquí de nuevo la persona está en el trauma y cuando está en el trauma se encoge. And I know that, I haven't been in contact with Thomas for the last 3-4 years or so. Y ahora no he estado en contacto con Thomas Hubel por los últimos 3 o 4 años. But I know that one of his big one of his purposes is Pero sé que uno de sus propósitos es to bring the knowledge of trauma and trauma work in the whole society. Es como que se vea más el trauma y el trabajo, llevar el trabajo con el trauma a toda la sociedad. Because it connects scarcity with trauma, Porque la escasez conecta con trauma, the fears. los miedos conectan con trauma, That way he also brings it down to, it comes down to trauma work, and constellation work is a fantastic tool to work with trauma. y que el trabajo con constelaciones es una herramienta fantástica para trabajar con trauma, porque todo conecta con trauma. In fact, why I am so in love with constellation work is Y una de las cosas por las que estoy enamorado del trabajo de constelaciones because every constellation for me is whether it's my constellation or it's the constellation of somebody else. ya sea una constelación mía o de alguien más, Is the invitation to open up. es la invitación a abrirse. La constelación es una invitación a abrirse. Because and in that way today I do not discern anymore between a question and a symptom. Y que ahora ya no hace diferencia entre la pregunta y el síntoma. Because if this is my world, Porque si este es mi mundo, and I have a question, y tengo una pregunta, and the answer is outside, y la respuesta está afuera, I will never find it. nunca la encontraré. And the same thing when energy is going in this for a long time in the same direction because I have a longing to expand, Y lo mismo ocurre cuando la energía está yendo siempre en la misma dirección, I end up with a symptom. acabo con un síntoma. And what actually needs to happen Y lo que realmente tiene que ocurrir is this movement. es este movimiento. And the constellation for me, every constellation for me is an invitation to this movement. Entonces para mí una constelación es una invitación a este movimiento. And of course, I'm in a bigger frame now, probably, Y ahora estoy en un marco más amplio, no, but I have more space. en donde hay más espacio, I have relaxation.
tengo más espacio y tengo relajación. And the symptom can disappear. Y entonces el síntoma desaparece. And when again I find myself circling, Y cuando de nuevo me encuentro a mí mismo dando círculos, I can do another process. puedo hacer otro proceso. And by this I expand. Y de esta forma me expando. I think this is also what Thomas is trying to achieve with his clients. Y esta es la forma de trabajar de Thomas y lo que quiere conseguir con sus clientes. To expand and expand and expand. Que se expandan y expandan y expandan. To be able to contain bigger and bigger problems that we're challenged in these days. Que sean capaces de sostener problemas cada vez más grandes y que los clientes sean capaces de sostenerlos. Also the societal topics. Y también los temas sociales, que seamos capaces de sostenerlos. Bien. Bueno, damos paso a preguntas del público, quizás conoce a ver si no. Sí. Bueno, si pongo aquí en el teléfono, mi corazón late más ruidoso que el ruido que acabo de escuchar ahora mismo. Ha habido un momento que has comentado, a ver si consigo, porque si quieres como entenderlo, comentaste cuando estás implicado en algo dentro del sistema y te das cuenta que estás implicado y que estás repitiendo el proceso y has dicho un momento dado, rechazas el proceso como la implicación de lo que está pasando para tú tomar la decisión interna de decir, bueno, esto yo lo hago de otra forma. Estas son mis palabras. Creo que no son las palabras que vas a usar. Pero es como intentar entender esto, ¿no? Darte cuenta que voy a llevarlo un poco a mi tema y así quizás más fácil. Me veo involucrada. Espera, porque él no te sigue, entonces lo que pedimos, por favor, la pregunta, lo más claro posible. ¿Cuál es la pregunta? Vale. Cuando tú estás implicado, ves que hay una implicación sistémica, porque tú estás repitiendo cosas que tú has vivido antes y que sabes que han vivido los ancestros. Sí, y la pregunta, ahora se lo expliqué, la pregunta. ¿Cómo tú decides? Y yo lo voy a hacer de otra forma. Si a ti se te repite el patrón y de alguna forma inconscientemente. I would say this, how should I say this? I would say this is why there are gifts like symptoms. Por eso digo que hay regalos como síntomas, que los síntomas son un regalo. Y cuando tú has comentado querer completar, te pones al servicio y dices voy a completar esto que está incompleto, puede llevarte esto a una desgracia, a un suicidio, a un asesinato, a repetir algo. Okay. Sí, when you say that the person then completes what it fulfills, what it is unfulfilled, completes what is incomplete in the symptom, in the family. If this can lead you to commit suicide or do something that is bad for the person.
What is the question behind the question? Dice, ¿cuál es la pregunta debajo de la pregunta? ¿Cuál es tu pregunta? Dices, me pongo al servicio para que se complete esta trama que no se completó anteriormente. Okay, I tell myself. Yeah, okay, and indeed. Well, this is the scary thing, no? Esta es la scary thing, esto es lo que puede asustar. Because you do not know what's going to happen. Porque no sabes lo que va a ocurrir. But you never know. Porque nunca sabemos. You see, and, I mean, I hope I understood you right. Espero que te entendí correcta, ¿no? And there's another thing that we need to take into consideration, no? Y hay otra cosa que tenemos que tomar en consideración. The soup is not eaten as hot as it's cooked. Que la sopa no la tomamos tan caliente como se cocina. You see, what are we talking about? ¿De qué hablamos? We talk about a situation. Hablamos de una situación que hay un cliente que va a un grupo de constelaciones. Y esa persona tiene una pregunta. Y nosotros trabajamos con esta persona. Y ponemos su pregunta en el contexto de su familia. Y vemos que hay enredos diferentes, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo podemos ayudar a esa persona? Esa es la situación. Y mi experiencia es que últimamente los enredos se pueden ser resueltos si el cliente o la cliente logra abrir su corazón. Nada más. Si yo tengo miedo, si un cliente después de mi trabajo se suicidó por cualquier cosa, bueno, es difícil a trabajar. No soy libre. Por eso pregunta cuál es la pregunta detrás de la pregunta. Porque hay una activación en ti, claro. En una manera. No es solo como terapeuta, que puede ser como terapeuta, sino como implicado en lo personal. He's saying that is not only as a facilitator, but also as a client. Yeah, yeah. More than a client, as a client. Sí, entiendo. Y yo hablo sobre lo que he aprendido a través del trabajo de constelaciones, como sobre mi actitud, como yo
responde a los retos de la vida. Solamente me hablé sobre esto. Y me da mucho cuenta que vivimos en un tiempo, y vamos a vivir en un tiempo, even more, mucho más retador. Y que vivimos en un tiempo que los retos que tenemos, todos nosotros sobrecargados. Estaremos sobrecargados. Y el gran reto es encontrar respuestas creativas, encontrando solamente reaccionar. En lugar de reaccionar, encontrar respuestas creativas a esa sobrecarga retadora que tenemos y tendremos más. Y en este sentido hablo de mi habilidad de responder. Y esto es un punto que no he dicho, me da cuenta. Si tenemos una responsabilidad, si nosotros como seres humanos tenemos una responsabilidad, yo creo que la única responsabilidad que tenemos es dejar to keep our hearts open, de mantener los corazones abiertos. O si no logramos con esto, al menos notar cuándo nos cerramos, para que lo podemos abrir otra vez cuando tenemos más recursos. Esto para mí es lo único importante. Así, gracias por tu pregunta, porque esta parte es part was missing. Yo creo que esto es nuestra única responsabilidad y también la única oportunidad. Y el trabajo de constelaciones y el trabajo de las constelaciones nos llevó a el estado de corazón en apertura, digamos, es la única manera es la única protección, es la única manera de crear un contexto o un estado, de crear un estado seguro para nosotros. Porque es dentro de esta apertura amorosa, donde también al trascender la compasión entra, entonces al trascender, digamos, las barreras del ego, las barreras de la identidad, bueno, es como una especie de... No puedo ir más allá, no sé bien cómo...
I can say it in English if you want. La gente no se enteraría. Vale. No mezclemos, vamos Vale. a seguir el mismo latín. Vale. O sea, cuando te refieres a abrir el corazón, es lo mismo que simplemente aceptar la realidad y la historia de tu familia, en este caso de constelaciones familiares, de forma que se abre una nueva oportunidad para responder de una forma diferente. O sea, es aceptar. Abrir el corazón es aceptar. Asentir. Es sentir. Asentir. Vale. Abrir el corazón es asentir. Vale. No aceptar, asentir. Vale. Vale, gracias. Antes has nombrado la dificultad que hay en dejar y soltar al niño interior. Cómo eso a veces es una manera de pertenecer. La pregunta cuál es, ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Soltar los anhelos. I think we need to acknowledge that what the parents can give, only the parents can give. Creo que tenemos que reconocer lo que los padres pueden dar y solo lo que los padres pueden dar. So what is missed, lo que los padres pueden dar, solo los padres pueden dar. So what is missed between the child and the parents is missed. Y lo que está perdido entre el niño y los padres está perdido. Is missed. And no one can substitute the parents. Y nadie puede sustituir a los padres. What we usually do is, what we miss from our parents, we search in all other relationships. Lo que las personas suelen hacer es que lo que falta de los padres o lo que sienten que le ha faltado de los padres lo buscan en otras relaciones. And the search can only end when we acknowledge that it's missed. Y esa búsqueda solo acaba cuando damos reconocimiento, cuando reconocemos que está perdido, que hay una parte perdida. And that we survived, that now we are an adult, and that we don't need it anymore. Que hemos sobrevivido, que ahora somos adultos y que no la necesitamos más esa parte. In that way, it's helpful to develop compassion for the inner child that has suffered. Que es muy útil que desarrollemos la compasión por ese niño interior que ha sufrido. Igual que existe la medicina preventiva, ¿tendría sentido hablar de constelaciones preventivas? Puedo poner un ejemplo. Por ejemplo, si hay 2 o 3 generaciones anteriores con un cáncer de próstata, en la siguiente generación son todas mujeres, no va a pasar aparentemente nada, se podría trabajar en esa generación para que las posteriores no lo padecieran. Cáncer de próstata es el problema. Ya, sí. No, es una pregunta, es una confesión. Es como te escucho.
pues como prevención yo trabajaría con el miedo y no con el cáncer. ¿Okay? El problema es que nosotros vivimos nuestras imágenes internas. Y claro, cuando hay una enfermedad atrás de la siguiente, en las generaciones, se causa miedo. Y claro, el cliente viene con el miedo sobre esta enfermedad, ¿no? Pero para mí no tendría sentido trabajar en una enfermedad que no está. Pero trabajar con el miedo, claro, porque el miedo está. ¿Tienes en cuenta qué enfermedades? No es lo mismo, por ejemplo, un cáncer de próstata que uno de mama o una, no sé, el Parkinson, ¿no? ¿Tienes en cuenta qué tipo de enfermedades, dónde está localizado o trabajas más allá? El propósito se queda en la enfermedad, es claro. Yo entiendo el cliente con su enfermedad con una es su manera a responder a una situación. Y el propósito del trabajo sería, ojalá se pueda encontrar una forma de responder más sano, con menos síntomas. ¿Es una respuesta? Pero, por ejemplo, el cáncer de mama, que puede tener una relación con la madre o con la maternidad, por ejemplo, se puede trabajar. ¿Lo enfocas más desde ahí? Por ejemplo, en ese caso. Depende del cliente, depende de la pregunta, depende de dónde la cliente era. Y como he dicho, no sabemos qué hacemos en constelaciones. No sabemos si ponemos la madre que habla. Por eso yo digo, si eliges tú por mi madre, lo único que sé no eres mi madre. El resto es totalmente abierto. En ese sentido yo trabajo con el cuerpo de la cliente. Yo me pongo a mí, por ejemplo, como facilitador en un lugar del cáncer de la mama. Desde esta posición estoy explorando que nutra la enfermedad y que saca la energía de la enfermedad durante el proceso. Y así intento encontrar imágenes internas que nutran y cómo se puede cambiar. El tema de abrir el corazón, que parece que es algo como que puede abarcar muchas cosas y que nos puede facilitar muchas cosas y me parece como importante y a la vez como que me ilusiona, ¿no? Poder hacer un movimiento que abarque tanto. Y mi pregunta. Mi dificultad a veces, ¿no? Viene por el hecho de querer hacerlo, ¿no? Con una intención y no acabar de conseguirlo. Si hay algo que puede facilitar eso. Lo primero es que sea compasivo con él mismo. Because you're in the subtle world, en el mundo sutil.
fin, ¿no? La intención es la manifestación. En este sentido, cuando tú pones esa intención, algo pasa. Y tú notas algo. Y hay cosas que tú notas que te gustan. Y hay cosas que notas que no te gustan. Y en este punto, con las cosas que no te gustan, tú te quedas. ¿Cómo puedes? Es el camino. Es como la meditación. No hay un filtro, ¿no? Mike Boxall, nuestro amigo, ¿no? No hay una buena meditación, no hay una mala meditación. La meditación es la meditación, es la meditación, es la meditación. Mike Boxall también ha hablado del lugar the place beyond pathology, el lugar más allá de la patología. Pues yo pienso que nuestro estado natural es el corazón abierto. Y en relación a esto, hace 2 años algo he leído un libro bastante impactante de Clinton Callahan, no creo que es en español, y él dice, no importa quién te rompe el corazón. Lo importante es que se rompe. Y claro, no es el corazón que se rompe, son es la panza, ¿no? La coraza. Que se ha construido a través de la traumatización, a través del trauma. Un buen momento para Ana.